cantidad de pacientes jóvenes que consultan por la falta de audición ha aumentado considerablemente en los últimos años, según especialistas, quienes piden tener mucha precaución y cuidado a la hora de utilizar los audífonos o auriculares. Intentar escapar del barullo diario puede resultar incluso más dañino que el ruido del cual se intenta escapar. Esto se comprobó en los últimos 10 años, periodo en el cual se ha incrementado la cantidad de consultas por pérdida auditiva en personas jóvenes. Al principio de hace 10 años atrás nosotros encontramos que apenas el 5% de los que se realizaban una audiometría tenían ya una hipoacusia. Hoy estamos hablando de 15 a 20% de personas que se realizan audiometría tienen una pérdida audiológica y ya están comenzando a requerir inclusive de utilización de audífonos para mejorar la audición. Existen diferentes tipos de auriculares, los conocidos como headphones, los regulares y los intracanales. Estos últimos son los más perjudiciales para la audición. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, con los auriculares ellos emiten un sonido que para nosotros aparenta ser de bajo decibel, pero sin embargo la cantidad de decibeles que ingresa directamente a la caja timpánica es mucho mayor y esa vibración que genera el sonido al entrar al oído es lo que provoca un trabajo de más de parte del sistema osicular que nosotros tenemos dentro del oído. La recomendación es evitar el uso prolongado de estos aparatos, como también las personas que trabajen en lugares con mucho ruido, herrerías, aeropuertos o carpinterías, utilicen protección. Los protectores son fundamentales. Aún por más que el paciente diga, igual yo siento que me golpea, pero el daño es menor. La hipoacusia puede recuperarse o tratarse, en varios casos, con auriculares, como el método más económico, o bien, si el problema es mayor, con un implante coclear, una cirugía que puede llegar a costar hasta $60.000.